Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre de Dios Padre Celestial, en el nombre de Dios Hijo Jesucristo, en el nombre de Dios Espíritu Santo y de la bienaventurada Santísima Virgen María. Antes de empezar con la oración, quiero decirles a todos, no es repetitivo lo que estoy haciendo, porque ustedes pueden pensar, es que ya consagró a Rusia, ya consagró a América. No, por favor, son diferentes temas que tengo que tratar precisamente para podernos librar de Rusia. Vamos a pedirle en este momento a Dios Hijo Jesucristo en su sacratísimo nombre, a la bienaventurada Santísima Virgen María en su inmaculado nombre, nos disponga por la comunión de los santos a todos los santos de la creación entera de todos los tiempos, especialmente a todos los santos de antes del diluvio, a todos y cada uno de los santos de la ley, a todos y cada uno de los santos de la fe. Aquí vamos a pedir las santas jerarquías de la Iglesia, muy especialmente a todos los santos papas, desde San Pedro hasta Juan Pablo II, a todos y cada uno de los santos apóstoles, a todos y cada uno de los santos cardenales y a todos y cada uno de los santos obispos, para que ellos hagan la oración. Especialmente invoco a los santos papas, que realmente tienen el poder que Dios les concedió, como se lo concedió en San Mateo 16, 16 y siguiente. Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como lo podemos observar en esta cita bíblica, es el Señor Dios Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, que es la palabra que se hizo carne, le da el poder a Pedro a través de la llave. ¿La llave para qué? Esa llave no la vemos que se la dé ni a los cardenales, ni a los apóstoles, ni a los obispos, ni a ningún sacerdote. Esa llave solamente se la da a los papas, no más, para que tengamos en cuenta de esto. Y es a través de esa llave que pueden atar el pecado acá en la tierra para que quede atado en el cielo, o que desaten el pecado acá en la tierra para quedar desatado en el cielo. Eso es diferente a lo que nos dice allá en el Santo Evangelio según San Juan 20, 22 y 23. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quien perdonéis los pecados, les quedarán perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eso es muy diferente. Atar en la tierra para que quede atado en el cielo, a perdonar el pecado o retener el pecado. Eso sí se lo dio allá a los apóstoles. ¿Y quiénes son los apóstoles? Pues los vamos a ver nosotros representados en los cardenales. Entonces, vamos a tener muy en cuenta ciertas diferencias que hay para poder hacer las oraciones y hacerlas realmente con el sentido bíblico. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy vamos a invocar algo, un pecado que es muy, pero muy, muy grave, que es cuando le quitan a la persona la voluntad. Vamos a seguir invocando a
todos los santos de el amor, como a todos aquellos inocentes, justos, piadosos y mártires. Su sangre, su alma, clama desde el suelo por la justicia de Dios. Acudimos a el santo reino angelical de Dios, a todos los santos querubines con sus santos ejércitos celestiales, a los santos serafines, a los santos arcángeles con sus santos ejércitos celestiales y a los santos ángeles, a los 24 santos ancianos como a los 4 santos vivientes, clamándoles que ellos nos acompañen. Cualquier error en la oración lo corrijan si Dios Todopoderoso lo permite y es su gloriosa voluntad. Que nos acompañen con capital de alabanza, además a los pedidos que hagamos. Vamos a solicitarle, ya estando en comunión con todo el reino de Dios, en el sacratísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, le vamos a pedir a todos los santos papas, empezando desde San Pedro hasta el Papa Juan Pablo II, todos y cada uno de los santos papas. Fue el mensaje dado por la Santísima Virgen María en Fátima, Cova de Iría, Portugal, en 1917, que se consagrara a Rusia al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Que lo hiciera el Papa con todos los cardenales y obispos del mundo. La única forma que hay de reunir a todos los cardenales y todos los obispos del mundo es a través de la comunión de los santos, como ya lo vimos se los vuelvo a repetir, en Efesios 6:18. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Orando siempre unidos en el Espíritu, y solamente oramos en el Espíritu, como nos lo dice el Santo Evangelio de San Juan 4:24. Dios es Espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, para poder cumplir esto y convocar a todos los santos, tiene que ser en el Espíritu. Todos, en un mismo Espíritu, le clamamos a los santos papas, desde San Pedro hasta el Papa Juan Pablo II, a todos los santos apóstoles, a todos los santos cardenales y a todos los santos obispos, que fue el pedido que hizo la Santísima Virgen María, y me uno a ellos por el poder que Dios Hijo Jesucristo, Dios Todopoderoso, me concedió. Y consagramos a Rusia al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Lo hacemos en el sacratísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole a Dios Padre, atienda esta consagración en el sacratísimo nombre de su Santísimo Hijo Jesucristo. ¿Qué hacen los demás santos, los demás que están en el reino de Dios? Todos unidos, seguimos en un mismo espíritu, van a regalarnos para esta consagración el respectivo capital de alabanza que es necesario, y clamamos, corrijan las oraciones si es la gloriosa voluntad de Dios Todopoderoso, si hay algún error, para que la oración sea perfecta. Por eso ofrecemos esta alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor, maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Como ya les dije, hay un pecado horrible, espantoso, que es el pecado de quitarle la voluntad a la persona. Porque es que la persona queda totalmente inconsciente, no hace las cosas con conciencia, se le quita la voluntad y la persona actúa como, al menos el animalito tiene conciencia y hace las cosas con conciencia. Uno ve en los animalitos, como por ejemplo en un gallinero, se pasan la alerta cuando ven un animal peligroso, tienen conciencia. Pero hay un pecado y que es demasiado popular en el día de hoy, que es el pecado de la hipnosis. La hipnosis deja sin conciencia totalmente a la persona y el hipnotizador, que lo vamos a llamar el dominante, y al hipnotizado lo vamos a poner el pasivo. El dominante se apodera de la conciencia de la persona, le da la orden, le da el comando y queda la persona totalmente esclava de la otra persona. Queda bajo el dominio de la otra persona, esclava, tal como nos lo dice en Segunda de San Pedro 2:12 y siguientes. Pero estos, como animales irracionales, destinados por naturaleza a ser cazados y muertos, que injurian lo que ignoran, con muerte de animales morirán, sufriendo daño en pago del daño que hicieron. Tienen por felicidad el placer de un día, hombres manchados e infames que se entregan de lleno a los placeres mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacian de pecado, seducen a las almas débiles, tienen el corazón ejercitado en la codicia, hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se desviaron y siguieron el camino de Balaam, hijo de Bosor, que amó un salario de iniquidad, pero fue reprendido por su mala acción. Un nudo jumento, hablando con voz humana, impidió la insensatez del profeta. Estos son fuentes secas y nubes llevadas por el huracán, a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Hablando palabras altisonantes pero vacías, seducen con las pasiones de la carne y el libertinaje a los que acaban de alejarse de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos son esclavos de la corrupción, pues uno queda esclavo de aquel que le vence. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí no nos habló del pasivo. La palabra de Dios nos da ahí, creo que fue los débiles, que se dejan hipnotizar. Rusia aprovecha esa hipnosis para difundir el error por todo el mundo. Yo le voy a pedir, ya que
todos estamos unidos en un mismo espíritu, le voy a pedir a los santos papas, a ellos que les fue entregada la llave, como lo vimos en Santo Evangelio según San Mateo 16. que ya leímos, les dieron esa llave, únicamente la tienen los papas. Y vamos a coger a los santos papas, porque es que los malos papas, esos enterraron la llave. Y pasa como la parábola de las minas o de los talentos, que el que entierra no hace nada con su llave, y muchos papas enterraron su llave. Algunos otros papas, sobre todo los santos papas, sí utilizaron la llave para actuar con el poder que les daba la llave de atar aquí en la tierra para que quedara atado en el cielo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse hombres y mujeres. Hasta el mismo Simón creyó y una vez bautizado no se apartaba de Felipe y estaba atónito al ver las señales y grandes milagros que se realizaban. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dame a mí también este poder para que reciba el Espíritu Santo a aquel a quien yo imponga las manos. Pedro le contestó: vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. En este asunto no tienes tú parte ni herencia. Tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega al Señor a ver si te perdona ese pensamiento de tu corazón, porque veo que tú estás en hiel de amargura y en ataduras de iniquidad. Simón respondió: rogad vosotros al Señor por mí, para que no venga sobre mí ninguna de esas cosas que habéis dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como nosotros vemos en esta lectura de Hechos de los Apóstoles, utilizó la llave aquí San Pedro y mandó a ese mago, que está refiriéndose a esos que hacen hipnosis, autohipnosis y dominan a los débiles y se aprovechan de ellos para tener placeres, toda clase de placeres, o para ordenarles cosas malas que hagan, y el otro que ha perdido la voluntad va y hace todo lo malo que le ordenaron, porque no tiene voluntad. Y es lo que vemos hoy en día con el comunismo. Unos pocos que son los dominantes, los que esclavizan, dominan a los débiles y los mandan a hacer todo lo malo y los convencen de que todo lo que ellos hacen es bueno. Liberan a los presos de las cárceles, no castigan a los malos, los premian, compran sus conciencias, es decir, sus votos, para que voten por ellos, hacen cantidad de cosas. Todo eso está manipulado por la hipnosis. San Pedro ya nos lo mostró, cómo utilizó la llave y mandó a ese mago que se hacía llamar Potencia de Dios, lo mandó a la perdición con todo su dinero. Eso es utilizar la llave. Ya San Pedro la utilizó. Les pido a todos, porque aquí son únicamente los papas los que tienen la llave. Entonces les pido a todos los papas, desde San Pedro hasta el Papa Juan Pablo II, utilicen todos la llave, activen la llave en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo también utilizo la llave que el Señor me concedió a mí. Las llaves que tengo que recogió del Vaticano. Las llaves que aquellos no quisieron utilizar
sino que la escondieron para que se cumpliera lo de la parábola de los talentos. Santo Evangelio según San Lucas 19:20. Vino el otro y dijo: Señor, aquí tienes tu mina, que he tenido guardada en un lienzo, pues tenía miedo de ti, que eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Dícele: por tu propia boca te juzgo, siervo malo. ¿Sabías que yo soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré? Pues, ¿por qué no colocaste mi dinero en el banco? Y así al volver yo lo habría cobrado con los intereses. Y dijo a los presentes: quitadle la mina y dásela al que tiene las 10 minas. Dijéronle: Señor, tiene ya 10 minas. Os digo que a todo el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero a aquellos enemigos míos, los que no quisieron que yo reinara sobre ellos, traedlos aquí y matadlos delante de mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí vemos algo muy severo del mismo Señor Jesús. Tengamos muy en cuenta esta parábola y las llaves únicamente las manejan los santos papas. Los papas que fueron malos, esos escondieron la llave. Esos son esos pervertidos a los cuales el Señor les reclama. Son siervos malos. No hicieron lo que el Señor les mandó hacer, ni utilizaron el poder. De manera que desde hoy o desde anoche mismo yo le pido a todos los santos papas, desde San Pedro hasta Juan Pablo II, y utilizo las llaves que recogió el Señor en el Vaticano, que es de a todos aquellos papas malos que no las utilizaron y me las dio a mí, pues yo le pido al Señor las active en este momento y le pido a todos los santos papas en el sacratísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, le pida que el Señor active las llaves en cada uno de ellos y sea atado el pecado de la hipnosis, autohipnosis, el control mental, lo que es la metafísica, ese Connie Méndez, lo que él enseñó, todo lo que enseña la dianética, lo que enseña el coaching, todo lo que enseñan. ¿Cuántos métodos habrá que nosotros no sabemos? Vuelvo a repetirlo. Un día hablando de esto con la hermanita Inés, hermana de las Paulinas, ella me dijo que ella había hecho y ella había ido y había hecho todos esos cursos de toda esa metafísica, donde les enseñan a desdoblarse, donde les enseñan a hacer viajes astrales, porque los apuestan y los ponen a hacer autohipnosis para que vayan a hipnotizar a otros a distancia, que es lo que hacen todos los rusos y empezaron con eso para difundir el error por todo el mundo, como lo advirtió la Santísima Virgen María. Entonces les pido, en el sacratísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos activemos las llaves que tenemos y con esta llave atemos ese pecado de la hipnosis, del control mental, del dominio hacia los demás, de dominar a los débiles. Se volvieron esclavizadores de los débiles para obligarlos a hacer cosas que ellos no tenían voluntad, porque se les apoderaron de la voluntad, que es lo que hace la hipnosis, y se les apoderaron de la voluntad. La hipnosis la aplican en la medicina, y no es en la medicina, es en la forma como se disfraza hoy en día la brujería, la psicología o la psiquiatría. Ahí sí la medicina, pero mezclan con todo lo de la brujería, porque es que la hipnosis, eso es parte de la brujería. Analicen los brujos a ver cuántos trabajan con la hipnosis, porque eso viene, como ya lo vimos, si ya en la época del Señor Jesús
existía ese mago a quien llamaban potencia de Dios y mantenía a todo el mundo controlado. ¿Con qué los tenía controlados? Se les apoderó de la voluntad para manipularlos, para tenerlos esclavos. Los dominó por completo y se volvieron esclavos del mago. Hoy en día todo el mundo se vuelve esclavo de los brujos. A la brujería la subieron de categoría y la pusieron en la medicina para hacer brujería allá. No, nadie tiene por qué apoderarse de la voluntad de ninguna persona, y menos para tener placeres y para someter a la persona al pecado o mandarla a hacer lo que la persona no quiere hacer. Que todo ese pecado, eso sí se lo pedimos a todos aquellos que tienen el poder de atar, de retener el pecado, que son desde los cardenales, obispos y sacerdotes, que aten todo ese pecado de todos esos que hacen hipnosis. Inclusive quede atado el pecado en los mismos sacerdotes que hacen eso. Como me lo dijo la hermanita Inés, que ella se había metido a esos cursos, y le dije, ¿por qué se metió y por qué hizo eso si eso no es de Dios? Porque lo que hace el obispo lo tenemos que hacer todos los religiosos que nos encontramos en la diócesis. Entonces, ¿quiénes son los primeros que acuden a eso? Los obispos. A los santos papas les pido en el sacratísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, que así como San Pedro, quede atado ese pecado aquí en la tierra para que quede atado en el cielo utilizando la llave. ¿Y quién lo desata? Ahí lo dijo San Pedro, ruegue a Dios. O sea, San Pedro lo ató no para él desatarlo, sino para que Dios directamente fuera quien lo desatara. Que sea así como San Pedro se lo dijo a ese mago llamado potencia de Dios. Le pedimos a todo el santo reino de Dios nos acompañen, si hay algún error en la oración, lo corrijan, nos den el capital de alabanza y ofrecemos todos, unidos en un mismo espíritu, ofrecemos esta alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Ahorita sí, le pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en su sacratísimo nombre, y en el inmaculado nombre de la bienaventurada Santísima Virgen María, a todos los santos papas, desde San Pedro hasta el Papa Juan Pablo II, a todos los santos apóstoles, a todos los santos cardenales y a todos los santos obispos. Que entre todos, unidos en un mismo espíritu,
consagremos a América, a los que se pueda. Ya sabemos a quienes no se pueden. A los que hacen hipnosis, ya sabemos que no están ahí. Todos los que están excomulgados, todos aquellos que mataron con alevosía, los que secuestraron, los que roban, los que viven en parejas, hombre con hombre, mujer con mujer. No se puede, porque la palabra de Dios no lo prohíbe. Primero tienen que arrepentirse y salir y alcanzar a que sean levantadas las excomuniones. Aquellos que tienen todas las sanciones de Caín, pues no se pueden tener en cuenta. Entonces, consagramos todos unidos en un mismo espíritu, con el poder que tenemos, que nos ha concedido Dios Todopoderoso y de acuerdo a la voluntad de Dios a toda América, todo lo que representa el continente americano, cada uno de los países, empezando por Colombia, cada una de las islas y todo lo que pertenece donde exista vida en este momento. No sabemos cuántos están viviendo en este momento bajo el agua, en ciudades que ya tienen allá bajo el agua. Nosotros no lo sabemos. Tienen proyectos y tienen proyectos que son secretos los países, y entonces nosotros no lo sabemos. Pero si hay alguien digno para ser consagrado al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, en este momento, todos unidos como lo pidió ella para Rusia, ya esto es intención nuestra, por el amor que nos mueve, consagramos a todo América, a los que se pueda, al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, pidiéndole, ya que vimos que la carne es el depósito del pecado, es el basurero del pecado, le pedimos a ella nos lave con el agua lustral y lave a cada uno de los que está aceptando en la consagración para limpiarles del pecado y les reemplace ese pecado por el Espíritu de Dios, como ya leímos las citas bíblicas en otras consagraciones. Además, le pedimos a la Santísima Virgen María consagre a Dios Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, el Paráclito, el defensor, el abogado, para que le dé a cada uno de los que la Santísima Virgen María ha recibido en su Inmaculado Corazón, les conceda el conocimiento pleno de la verdad que derrote todos los errores difundidos por Rusia por el mundo entero. En el sacratísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo le pedimos todos unidos, santos papas y todas las santas jerarquías de la Iglesia, le vamos a pedir consagre a cada uno de los que se pueda de América al sacratísimo corazón del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que nos lleve a todos en su pasión, crucifixión, muerte, sepultura y nos participe de su resurrección, limpiándonos con eso de todo pecado, lavándonos con el agua pura para poder tener cuentas con el Señor, como se lo dijo a San Pedro, que ya leímos esa cita en otra enseñanza u otra solicitud anterior, que Él nos tome en unidad en su cuerpo como salvador del cuerpo y haga uno solo con nosotros. Y cuando él hace la oración de San Juan 17, nos consagre, nos una con Dios Padre Celestial. Le pida a los que se pueda de todo América, para que sean derrotadas totalmente las tinieblas y la mentira y tomemos parte en la luz que es Dios y en la verdad que es Dios. Le pedimos a todo el santo reino de Dios nos acompañen unidos en todos en un mismo espíritu con las alabanzas. Si hay algún error en este pedido, que lo corrijan y nos den el capital de alabanza necesario para esta consagración, entregando la consagración a la Santísima Virgen María,
y ofrecemos la alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Ahorita, unidos en un mismo espíritu, le pido a todos los santos papas, desde San Pedro hasta el Papa Juan Pablo II, activen la llave en el sacratísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo para atar aquí en la tierra lo que tiene que quedar atado en el cielo, y desatar aquí en la tierra lo que tiene que quedar desatado en el cielo. Porque quiero presentar al resto del mundo que se pueda. Le pido a todas las santas jerarquías de la Iglesia Católica, o sea, a todos los santos apóstoles, santos cardenales, santos obispos y santos sacerdotes, que tienen el poder de perdonar el pecado o de retenerlo. Retengan el pecado que tiene que ser retenido para que no puedan ser tenidos en cuenta en esta consagración. O perdonen el pecado para que puedan ser tenidos en esta consagración. Simplemente presento, si se puede, activando las llaves, todos los que tenemos llaves, todos los santos papas y mi persona, las llaves que el Señor me dio, activando la llave, sí se puede, para hacer la consagración al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María del resto del mundo, a los que se pueda. Les pido a todo el santo reino de Dios, a todos los santos de la creación entera, como al santo reino angelical de Dios, que todos unidos en un mismo espíritu hagamos alabanza por ello, formen un capital de alabanza que sea necesario para esta consagración, que tomen la oración. Si hay algo incorrecto, la corrijan para que la presenten a la Santísima Virgen María ya totalmente perfecta. Y consagramos entre todas las santas jerarquías, especialmente todos los que tenemos las llaves o la llave, y yo que tengo varias llaves, las activamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para atar o para desatar lo que sea necesario, y se pueda dar esta consagración de ya sea el resto del mundo o parte del mundo que se pueda, al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, pidiéndole a ella, a todo el resto del mundo, sea lavado con el agua lustral y les conceda, pidiéndole a Dios Espíritu Santo, que la carne
sea llena del Espíritu, que desaparezca todo pecado al ser lavado y al ella interceder por ese perdón del pecado de la carne, consagrándoles a Dios Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, para que les conceda el conocimiento pleno de la verdad, que derrote todo el espíritu del error difundido por Rusia por el mundo entero, que les consagre al Sacratísimo Corazón de nuestro Señor Jesucristo, para que el Señor Jesús le lleve en su pasión, crucifixión, muerte, sepultura y resurrección, a los que se puedan, sean lavados, tenidos en cuenta en alguna Santa Eucaristía, y sean lavados para que puedan tener cuenta con el Señor. Y los tome el Señor Jesús a través del bautismo que pedimos a todos los santos de la creación entera, de todos los tiempos, y a todo el santo reino angelical de Dios, recorran el mundo entero bautizando a aquellos que están escuchando y están aceptando la consagración al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, concediéndoles el bautismo de agua. Y le pedimos al Señor Jesús y a la Santísima Virgen en sus sacratísimos e inmaculados nombres, que los visiten ellos dos, dándoles el bautismo de agua, espíritu y fuego. Que no se olviden de San Juan Bautista, que lo lleven con ellos, para que los que no tenían el bautismo sean bautizados, porque han creído en la palabra de Dios, están creyendo en la Santísima Virgen María, en la consagración, y que ya es la Santísima Virgen María nuestra Madre, nuestra patrona de la Iglesia del Amor, y que nos consagren a todos, nos unan a través de el Señor Jesús, a través de la oración de San Juan 17, nos una al Padre, a su luz y a su verdad, para hacer derrotadas las tinieblas y la mentira. Y ofrecemos esta alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos, y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Cerramos la oración en el nombre de Dios Padre Celestial, en nombre de Dios Hijo Jesucristo, en nombre de Dios Espíritu Santo, y de la bienaventurada Santísima Virgen María.